Bendiciones para todos, soy César Méndez y una vez más continuamos en nuestro podcast Entre Palabra y Canciones, donde hoy vamos a iniciar esta apasionante serie acerca de los milagros de Jesús, donde uno de los principales objetivos es que puedas ser testigo de un milagro si aún no lo has sido, o que si ya has sido testigo de milagros en tu vida, si ya lo recibiste, que tu fe sea fortalecida para que el propósito de Dios se cumpla en ti. En total tenemos en los 4 evangelios entre 35 a 40 milagros, aunque algunos de ellos se repiten en los evangelios con ciertos detalles en común. Otros solo se los nombra algún autor de un evangelio específico y otros los encontraremos en los 4. Pero eso sí, cabe aclarar que según Juan en su evangelio dice que no cabrían los libros si hubiese querido escribir cada uno de los milagros que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Así que sin más preámbulo, te invito a que te conectes en esta serie, a que estudiemos juntos la palabra del Señor, a que luego apartes un tiempo para volver a estudiar los detalles, leerlos y que tu fe sea fortalecida y, ¿por qué no?, que puedas recibir un milagro de parte del Señor en esa área, en esa situación difícil que tal vez estás enfrentando o en eso que llevas mucho tiempo pidiendo al Señor para que sea cumplido. Bueno, sin más preámbulo, vamos adelante. Estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos, otros estuvieron atormentados por demonios, otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino y ellos decidieron hacer algo diferente, decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Iniciamos con el milagro número 1, escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. El primer milagro hecho en Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y según el comentarista William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, escribe que para Juan los milagros no son solo obras de compasión, como acciones que demuestran la gloria de Cristo. Después del milagro de Caná de Galilea, Juan comenta: esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. No es que para Juan no hubiera amor ni compasión en los milagros, pero en ellos veía la gloria de la realidad de Dios abriéndose paso en el tiempo y en las condiciones humanas. A menudo los milagros de Jesús en el 4º evangelio van acompañados de largos discursos. Y los milagros no eran simplemente para Juan acontecimientos singulares en el tiempo, sino vislumbres de lo que Dios está haciendo siempre y de lo que es Jesús siempre. Son ventanas a la realidad de Dios. Así que para Juan, un milagro no era meramente un hecho aislado, sino una ventana abierta a la realidad
de lo que Jesús ha sido siempre y es, y siempre ha hecho, y siempre hace. Dos recuerdos vienen a mi memoria. El primero, cuando se organizó un cumpleaños de uno de nuestros hijos y los invitados no confirmaron, pero al final llegaron todos y con acompañantes incluidos. Te sientes realmente presionado. No quieres que nadie se sienta mal atendido o que alguien se vaya hablando mal de la fiesta o de la familia. Y otro, recuerdo cuando mi madre tenía la particularidad de decir, o realmente tiene la manera de decir las cosas que resultan siendo aparentemente incómodas o fuera de lugar o de incumbencia en el momento, pero finalmente uno termina obedeciendo. Ahora quiero aclarar que ella lo hace siempre desde su sentir de compasión, desde su corazón de servicio, y esto es algo que realmente me ha traído siempre una enseñanza muy profunda. Ahora, entrando en materia, por el tipo de invitados que está en la Biblia, en esta situación que acabamos de leer, podemos asumir que no eran adinerados. María, la madre de Jesús, era una campesina y Jesús con sus discípulos no eran de la alta clase, de la alta alcurnia. Y al parecer María tenía probablemente algún tipo de responsabilidad en esa fiesta, en esa reunión, tal vez algún conocido, algún amigo o algún familiar allegado. Para el pueblo judío, por otro lado, el vino significa alegría. Los judíos no se embriagaban en esas fiestas, lo cual era una vergüenza, pero sí tenían un protocolo muy estricto de cómo hacer las bodas. Finalmente, terminaba en la casa del novio y probablemente tuvieron más invitados que de costumbre o de lo esperado. De hecho, podría ser algo realmente vergonzoso quedarse sin vino. En algunos casos, el novio podría ser demandado por falta de atención y de hospitalidad con los invitados. Ahora, por otro lado, vemos una mujer, una madre preocupada por la situación, que se acerca a quien ella estaba segura que podía solucionar, que tenía la solución. Y Jesús le responde a María no como su madre, sino le dice mujer. Encontramos esta manera de responder en algunos momentos de la historia de Jesús, de su ministerio, y es bastante interesante porque hace ver su autoridad como Dios y en otros momentos seguramente como hombre. Así que Jesús responde de estas dos maneras, siendo verdadero Dios y verdadero hombre. En el versículo 5 encontramos fe y seguridad, una indicación de obediencia, y empezamos a encontrar las características propias para que se haga un milagro. La madre de Jesús, María, le dice a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Y en el siguiente verso nos deja saber la Biblia los recursos con los que contaban en ese momento. Nos habla de la organización de alguna forma de la boda. Nos habla de 6 tinajas. El número 6 en la Biblia está referido al hombre, o hay una medida humana. Recursos limitados. Pero con esos límites Dios hace milagros. Habían 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación. Los judíos eran muy estrictos en su higiene personal. Esa agua o ese rito de purificación tenía que ver con el lavamiento de manos antes de tomar un alimento. En cada una de esas tinajas cabían 2 o 3 cántaros, lo que hoy para nosotros sería una medida de algo aproximado de 25 galones. Así que tenían todo organizado, pero las tinajas estaban vacías y el vino se había acabado. Esto es sumamente interesante porque aunque tenían los materiales, no tenían el ingrediente principal, el agua en las tinajas y el vino para beber, con lo cual era el símbolo de la alegría. Y esto nos deja entender que muchas veces podemos estar en situaciones en las cuales todo aparentemente pueda estar bien ante los ojos de las personas, como se veían esas tinajas de piedra, como se veía seguramente la ceremonia o la fiesta de bodas. Los invitados no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero en el interior de la organización, de la logística, de quienes estaban sirviendo y seguramente ya del padre del novio, estaba corriendo la voz de la dificultad con la que ellos estaban contando. El vino se había acabado. La vergüenza ahora frente a los invitados y frente a toda la comunidad iba a ser más que obvia.
Era una situación muy difícil. Habían recursos, pero los recursos se habían acabado. Estaban los materiales, pero los materiales estaban vacíos. Pero tenían una bendición enorme en medio de tanta dificultad y a punto de quedar en vergüenza pública. Era que habían traído al invitado más especial. Y esto realmente es impactante cuando podemos ver que Jesús se levanta de su silla y entra en escena y empieza a dar la orden de lo que se debía hacer. Y aunque no sabemos el rostro de las personas que estaban recibiendo las órdenes de parte de Jesús, creo que en medio de la situación tan estresante, los rostros de ellos seguramente estaban asombrados y aterrados. El problema no era de agua, el problema era de vino. Pero Jesús les está diciendo que llenen las tinajas de agua. Sin embargo, la Biblia nos deja saber que obedecieron y obedecieron completamente. Las llenaron hasta arriba. Y luego Él les dice, saquen ahora, o sea, sirvan y lleven al maestresala, quien era la persona encargada de probar y dar su concepto acerca de la calidad del vino. Había un hombre de esos allí como invitado, era sumamente importante. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, pero todos los que servían sabían de dónde traían el vino que le estaban pasando, o el agua mejor servida en este vaso, este hombre llama al esposo y le hace un comentario de alguien experimentado en la organización de eventos, de bodas y por supuesto siendo un catador seguramente muy profesional en el tema de los vinos. Y le dice que todo hombre sirve siempre el buen vino de primeras y luego se reserva el inferior, pero que este hombre había cambiado el orden, había servido el buen vino al final. Esto es sumamente poderoso e interesante porque no puedo imaginarme la cara del esposo escuchando esas palabras y sabiendo él que esto no había sido planeado de esta manera. Ante las demás personas todo iba bien, ante las demás personas y los invitados todo estaba controlado, pero al interior de la parte organizacional de la logística del evento se sabía que había una tremenda confusión y una situación muy complicada. Muchas veces en nuestras vidas podemos mostrar apariencias, podemos mostrar o podemos expresarnos de manera positiva, lo cual está bien. Podremos mostrar una cara feliz, amable frente a las personas, pero el asunto es que si en nuestra vida se ha acabado el vino, y no me estoy refiriendo precisamente al hecho de beber vino, me estoy refiriendo al significado que tiene el vino en la Biblia, y que aquí lo deja muy claro. El vino representa el gozo, representa la alegría, el gozo del Espíritu. Y una vez más en su comentario en el Nuevo Testamento, William Barclay dice que Jesús estaba en su ambiente. Jesús no era ningún aguafiestas, todo lo contrario. Como vemos aquí, le encantaba participar del regocijo de una boda, ayudar en los problemas que se presentan. Hay algunas personas religiosas que infunden siempre una atmósfera lúgubre por donde van, en su mirada, en sus expresiones, en sus palabras. Y qué bueno que nosotros podamos entender que si Jesús está en nuestro corazón, de veras tiene que estar en nosotros con sinceridad, algo que nos hace sentir gozosos. Para Jesús nunca se considera un crimen o algo fuera de su palabra o de su propósito ser feliz. Por el contrario, ¿dónde sucedió esto? En un humilde hogar de una aldea de Galilea. Este milagro no se realizó en el escenario de una gran ocasión ni en presencia de grandes multitudes, sino en un hogar. El escritor Green Armitage, en su libro Retrato de San Lucas, dice que a Lucas le encantaba presentar a Jesús en ambientes sencillos, hogareños y de gente humilde. Una frase gráfica dice que el Evangelio de San Lucas domestica a Dios, es decir, lo introduce en el círculo del hogar y en las cosas corrientes de la vida. Su intervención aquí en Caná de Galilea nos muestra lo que Jesús pensaba del hogar. Como dice al final de la lectura de este pasaje, manifestó su gloria, se mostró tal como era. Le bastó dar una instrucción para mostrar quién era Él, que con un elemento tan natural y puro como el agua podría alegrar la fiesta, una reunión especial como lo era una boda. Hay una extraña paradoja en la actitud de mucha gente hacia el lugar que llaman hogar.
Admitirían sin reservas que no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Pero, por otro lado, algunos pueden reclamar que el peor lugar al que pueden llegar o al que no quisieran volver es el hogar. Porque se ha perdido la felicidad, el gozo. Porque lo único que hay son malas palabras, son expresiones de lamento, de tristeza, de queja ante las situaciones, tal vez rodeados de malas noticias, tal vez dándole toda la importancia a lo que se vive en la actualidad o a la imposibilidad de poder vivir una vida tal vez como las personas se muestran a través de los medios o de las redes sociales. A menudo son los extraños los que nos ven en nuestra mejor actitud, pero también en nuestra peor actitud. Qué bueno sería recordar que en un hogar humilde donde Jesús manifestó su gloria, también pudiera hacerlo en tu hogar y en el mío, pudiera hacerlo en tu vida y en la mía. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Ya hemos visto que la hospitalidad era siempre un deber sagrado en el Oriente, como lo dije al principio. Era demasiado importante que los invitados se sintieran bien, que la familia que organizaba el evento hiciera todo lo posible para que las personas salieran felices y contentas. Casi todos nosotros estamos dispuestos a echar el resto en una gran ocasión, pero Jesús es capaz de hacer una cosa tan bonita y tan especial, tan sencilla y tan íntima como esto. Hay algo que a veces en nosotros puede estar tan limitado y se puede mostrar como aquellas vasijas que estaban ahí, puestas con un propósito, pero estaban vacías. Pero bastó que Jesús diera la orden de que fuesen llenas de agua para que con esa agua todos los que estaban ahí fueran alegrados con el mejor vino. No sé cuál sea la situación por la que estés pasando, cuántos años lleves en tu vida cristiana, tal vez ni siquiera seas cristiano, tal vez ni siquiera creas en Dios. Y en muchas ocasiones Dios usa personas, una persona. Aquí bastó la intervención de María para que fuera donde Jesús y le expresara la situación tan complicada que estaban viviendo. No sé qué persona podría usar el Señor para recordarte que estás en dificultades, que lo que estás mostrando a los demás no es tu verdadera cara, que en el interior el vino se acabó hace mucho rato, la alegría y el gozo se apagó. Pero es hora de decirle al Señor que intervenga. Y tal vez, solo tal vez, no sepas exactamente hacia dónde ir, no sepas exactamente qué hacer, no sepas exactamente cómo decirle a Dios, cómo decirle a Jesús que obre en tu corazón. Qué bueno pensar en el trasfondo de toda esta historia que acabamos de leer. Consideremos entonces la situación, la intervención de María, la intervención milagrosa y poderosa del Señor Jesús, las 6 tinajas de piedra, la orden de Jesús, lo que hicieron las personas, los que estaban sirviendo y cómo obedecieron sin preguntar o sin vacilar, sin dudar, simplemente llenaron las tinajas de agua y dice el Evangelio que las llenaron hasta arriba. Para los judíos el 7 es el número completo y perfecto y el 6 es incompleto e imperfecto. Las 6 tinajas de piedra representaban la ley judía, sus rituales, de alguna forma incompletos e imperfectos, pero Jesús vino a acabar con las imperfecciones de ellos y a poner en su lugar el vino nuevo del Evangelio de su gracia. Jesús cambió la imperfección de la ley por la perfección de la gracia. Pero qué interesante también al pensar en nuestra vida y tal vez en esas situaciones complicadas que están escondidas allí como esas tinajas de piedra y que no tienen nada adentro, tal vez desesperanza, tal vez algún dolor del pasado, tal vez alguna situación, pero están ahí y nos mostramos ante los demás con una cara que tal vez no es la verdadera. Pero hoy puedes tomar una decisión especial y puedes invitar a Jesús a tu corazón y te darás cuenta que Él trae gozo, que Él trae alegría, que Él trae vida, que Él es capaz de que con el agua de su palabra se convierta en ti en ríos que fluyan de agua viva y que se convierta ese vino espiritual en gozo, paz, alegría, gozo en el espíritu, como lo dice su palabra. Así que si aún no lo eres, te invito a que seas un seguidor de Jesús, a que hagas de Jesús el invitado de honor en tu corazón
y experimentar de esta manera el gozo del buen vino. Esta es la serie Milagros del podcast Entre Palabra y Canciones. Te invito a que estés muy conectado, a que vuelvas y estudies este pasaje maravilloso en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y no olvides seguir este podcast en las plataformas digitales de podcast, también en YouTube. Y ojalá le des un like, ojalá lo compartas, ojalá nos dejes un comentario. Y no lo olvides, Entre Palabra y Canciones de la serie Milagros. Yo soy César Méndez. Paz del Señor.